Amados hermanos de la congregación, de la Iglesia Cristiana Congregación de Cristo, les saludamos en esta tarde preciosa, dándoles la bienvenida para compartir la bendita palabra de Dios. En esta hora vamos a hacer una corta oración, pidiendo la alianza y la dirección de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús por su Santo Espíritu. Le damos la bienvenida a estos momentos de comunión por su palabra, por su Santo Espíritu en Cristo Jesús, porque así lo dice su palabra, que a través de Padre, así como hay bendito en mí, San Juan capítulo 17, Padre, así como hay bendito en mí somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad la tenemos en Cristo Jesús, por su Santo Espíritu. Padre, en esta mañana, en esta tarde preciosa, te damos gracias, Señor, por estos momentos preciosos, maravillosos, gloriosos, de estar con tu pueblo unidos por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque así te plació en Cristo Jesús, Señor, por el cual, Señor, nos levantaste de la muerte para tener ojos, oídos, mente, alma y corazón, Señor, Padre, renovados, transformados, para tener la nueva naturaleza divina en Cristo Jesús, para oír tu palabra, para verla, para entenderla y también para enseñarla y aplicarla. Por eso en esta tarde te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la entrega del cuerpo de Cristo, el derramamiento de tu sangre. Entramos al lugar santísimo, donde tu presencia como fuego, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Nos abre los ojos del Espíritu, los oídos, la mente, el corazón, para entender y comprender tu perfecta voluntad, porque en Cristo Jesús tu voluntad se ha manifestado, y a través de Cristo, Señor, y por la unción de tu Santo Espíritu, somos uno también con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Glorifícate en nuestras vidas, en los matrimonios, en las familias, de cerca y de lejos. Señor, en la unción de tu Santo Espíritu como pueblo, como iglesia redimida, comprada con precio de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde el mensaje es, el título de este mensaje es Ve, oye y enseña. Ve, oye y enseña. El gran mandamiento está aquí en Deuteronomio capítulo 6. Voy a tomar del versículo 4 al versículo 9. Oye Israel, dice Dios Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, le dice a su pueblo Israel, pero también le dice a su iglesia redimida: oye Israel, oye iglesia de Cristo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el más grande mandamiento. También lo podemos ver en Mateo 22:37, en Marcos 12:30, en Lucas 10:27. Antes de estos versículos que he leído, del 4 al 9, hay una porción que viene del 1 al 3, donde Dios habla a su pueblo. ¿Por qué motivo Él les está diciendo: oye Israel, oye iglesia de Jesucristo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ver en el versículo 1 al 3 ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo Dios anteriormente? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, este mandato que Dios nos da y que dice, para que tengas vida, para que te multipliques, para que la bendición de Dios esté contigo. Este mandato que Dios nos da nos preserva la vida, nos preserva, hermanos, la comunión como familia, nos preserva nuestro linaje en la comunión con aquel que nos dio la vida, el aliento de vida, con aquel que nos dio vida cuando solamente éramos tierra. Lo podemos ver desde el versículo de Génesis, capítulo 1. Y aún podemos ver en el libro de Efesios, como decía anteriormente, capítulo 1, donde podemos ver que antes de que Dios fundara el mundo, antes de la eternidad, fuimos escogidos, conocidos y llamados para ser pueblo suyo, iglesia de Cristo, iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Sabemos, porque la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que primero Dios se reveló a su pueblo Israel, pero en el Nuevo Pacto, a través de la sangre de Cristo, Dios se ha revelado al mundo entero. Y es por eso tan importante entender cuál es este gran mandamiento que se vuelve a repetir en los primeros libros, que son en el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Podemos verlo. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Dice de esta manera: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consiste este amor, hermanos amados? Porque acá dice, amarás nuevamente. Versículo 4 a 5. Oye Israel, oye iglesia de Cristo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en los versículos del Nuevo Testamento, como acabo de leer, Lucas 10, y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y aún amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y las pondrás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿En qué consiste este gran mandamiento? En su palabra, en amar su palabra. Jesucristo lo ha dicho, San Juan 6:63, la palabra que les he hablado es vida y es espíritu. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Y ya lo hemos dicho, Romanos 9:11, si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que vive en vosotros.
Dios ha hablado es vida y es espíritu. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y no teníamos vida en el espíritu, amados hermanos, hasta que Cristo vino a tomar la condenación de nuestro pecado, que era la muerte, hasta que Cristo vino a entregar su cuerpo y derramar su sangre para que nosotros a través de su sacrificio redentor tengamos vida, la vida de Dios en Cristo Jesús, nuestro segundo Adán. Es muy importante, hermanos, entender a qué se refiere Dios cuando dice amarás a Jehová tu Dios, meditando en su palabra, leyendo su palabra, predicando su palabra, cantando su palabra, aplicando la palabra, declarándola como estatuto y estableciéndola en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en donde quiera que estemos, porque somos pueblo de sacerdotes y de reyes. El sacerdote ora, clama, intercede, gime, llora, se quebranta y se pone como intercesor por aquellos y por nosotros mismos que hemos pecado y por el pueblo de Dios. Y los reyes establecen la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a ser pueblo de reyes y sacerdotes. Y es por eso que es muy importante lo que dice aquí el Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Somos no solamente cuerpo, hueso y sangre, somos cuerpo, alma y somos espíritu. Tenemos vida en el espíritu, porque Dios nos ha dado vida en su espíritu. Nos ha sellado con su Santo Espíritu. Entonces nosotros tenemos que aplicar su palabra a nuestra vida. ¿Y cómo la aplicamos? Oiga bien. Cuando dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Cómo la aplicamos? A nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestras fuerzas. Repitiéndolas constantemente. El versículo 7 dice, y las repetirás. Y las repetirás. Si usted se da cuenta, toda la Biblia está repetitiva. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué continuamente estamos leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque continuamente la palabra que Dios nos está declarando ya fue establecida en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la palabra, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, amados hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados. El Antiguo Testamento es la profecía. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa profecía, de esa revelación. Y en el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y para que no te olvides, la atarás en tu mano derecha, en tu mano. También la pondrás como frontales entre tus ojos. La escribirás en las paredes y en las puertas de tu casa. Es menester que seamos repetitivos, que la palabra de Dios siempre la estemos viendo, la estemos oyendo y la estemos enseñando, declarando. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, mente consciente, pero también hay inconsciencia, subconsciencia, que son los sueños, los recuerdos, todas las cosas que vienen aquí en la inconsciencia, que muchas veces se revelan cuando dormimos o cuando hay algo que sucede. De repente estamos haciendo algo, declarando algo, pero de repente viene un pensamiento que se opone a esa palabra consciente que estamos diciendo, aún repitiendo la palabra. Está usted repitiendo la palabra y de repente viene un pensamiento contrario a esa palabra, de temor, de miedo, de intimidación, de destrucción, de desgracia, de muerte. Viene una palabra, esa es el inconsciente, el subconsciente,
donde Satanás trabaja. Satanás trabaja en esa área, en el inconsciente, en el subconsciente, porque él todo lo hace a escondidas cuando nadie lo ve. A escondidas ataca a la persona cuando no hay más personas que puedan atestiguar a escondidas, detrás, por la espalda. Así, nosotros tenemos consciente, inconsciente, subconsciente, lo que los psicólogos, psiquiatras trabajan, pero limitadamente, para dar solamente calmantes, drogas que tengan a la persona adormecida o que calmen temporalmente su problema. Pero el problema está ahí, en el inconsciente, en el subconsciente, donde hay una voz que acusa, condena, trastorna, trae pensamientos de tortura, trae pensamientos de muerte, trae pensamientos de incredulidad. En fin, por eso Dios nos dice que debemos repetir su palabra. ¿Para qué? Para que la podamos oír en el inconsciente, en el subconsciente. Tenemos que oír su palabra. Si usted la repite solamente como un lorito, porque el loro repite, pero no le llega nada a su inconsciencia, no hay ningún cambio. Ese es el punto. No hay ningún cambio en él. Pero nosotros somos seres espirituales. Y Dios nos dice claramente que debemos repetir su palabra para que su palabra llegue a nuestro inconsciente, subconsciente, hollando y destruyendo todos esos pensamientos de duda, de cuestionamiento, de argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Que se levantan. ¿Para qué? Para quitarle la validez con que Dios nos las ha declarado. Por eso Él le dice y nos dice, y las repetirás, y las repetirás. ¿Para qué? Para que esa palabra en nuestra mente llegue a nuestros sentidos, llegue a nuestra área sensorial. Hermanos, ¿por qué hay tanto problema a veces, aún como pueblo de Dios, que hay personas que todavía no han dejado vicios de toda índole? Sexual, vicio de droga, vicio de licor. ¿Por qué? Porque han descuidado esa área de los sentidos, esa área sensorial, hermanos, que solamente podemos tenerla segura cuando nosotros estamos continuamente afirmando su palabra en todo el ambiente que nos rodea. Todavía creemos que podemos manejarla. Y es por eso el diablo es astuto. Cuando la persona tiene, ese es un ejemplo, tiene ese espíritu de lujuria. Sí, ama al Señor, asiste a los cultos, lee la Biblia, pero todavía hay esa área en su vida que todavía se siente él muy seguro, muy varón, muy hombre, muy macho. Y todavía no ha dejado esa área de la lujuria, todavía se le van los ojos. Entonces, hermano, el enemigo ataca en esa área, en esa área sensorial, en el área sexual. Ataca y le esclaviza a la persona. En el área inconsciente. Porque hay un pensamiento que le dice, tú eres joven, tú todavía tienes buen ver, todavía te ves bien y todavía puedes todavía gozar de la vida. Hermanos, y es por eso que es necesario que la palabra llegue no solamente a la conciencia que nos rodea y a nuestros sentidos, sino a la inconsciencia, a la subconsciencia, en la cual también está nuestra área, el líbido, o el área sensual, sensorial. Hermanos, es menester, porque esa palabra puede sanar enfermedades mentales como esquizofrenia, como Alzheimer. Esquizofrenia es una mente dividida. Una mente que está consciente aquí, pero una voz le está hablando, no le creas, estos no te quieren, estos te van a hacer daño, esto así, esto así. Esa es la esquizofrenia, lo que la Biblia dice, la mente dividida, el desorden, el desdoblamiento. Por último, si no hay un tratamiento a nivel espiritual de la palabra de Dios, se va a desintegrar esa persona. Por eso es necesario continuamente estar oyendo la palabra de Dios. El mundo no tiene nada que darnos. El mundo solamente habla muerte. Sí, hermanos, y respira muerte.
Por eso es que es necesario que consciente y el inconsciente esté sujeto al consciente, a la mente consciente, a la mente consciente que está sujeta a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, oiga bien, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La única manera que podemos llevarla cautiva es repitiendo la palabra de Dios, hasta que esa palabra se haga vida en nosotros, hasta que la podamos hablar sin estar leyéndola, hasta que la podamos nosotros, como dice el Señor, porque esa es una de las promesas que Dios, que se ha cumplido y se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Lo podemos ver aquí en el libro de Jeremías. Dice Jeremías 31, 33. Oiga bien, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya hemos dicho que no solamente a la casa de Israel, sino a la iglesia de Cristo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, oiga bien, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, y esta promesa para el pueblo de Israel va a venir, hermanos, va a venir, pero van a tener que sufrir el pueblo porque no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. El pueblo, y es cierto que hay pueblo de Israel que ahora mismo conocen a Cristo, pero no lo han recibido como único Señor y suficiente Salvador. Sin embargo, Dios dice: y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Durante el tiempo de la gran tribulación, mucho pueblo judío va a entregar su corazón a Cristo cuando vean las maravillas, cuando Dios venga a arrebatar a su pueblo. Dice el versículo, y también dice Jeremías 39, capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré, versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es el temor reverente de Dios. Es el temor reverente de saber que 24 horas de cada día en nuestro diario vivir, Él conoce nuestro corazón y sabe en qué condición nos encontramos. Y siguiendo, hermanos, con este punto, con este versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio. Así como nuestra mente, nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra voluntad, que ha nacido de nuevo a la nueva naturaleza divina en Cristo Jesús, se sujeta, así también en la repetición, como dice su palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, donde vayamos a trabajar, donde vayamos a comprar, donde vayamos y vengamos, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y las pondrás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las paredes y en las puertas de tu casa. Eso nos enseña que todo nuestro alrededor debe estar lleno y cubierto de la palabra de Dios. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, cuando Cristo Jesús, 40 días después de haber resucitado, que estuvo sobre la tierra, ascendió a los cielos, 10 días después de que Él ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, a 120 hermanos que estaban esperando, porque Cristo les dijo, Hechos capítulo 1, capítulo 2, en el libro de Hechos capítulo 1, capítulo 2 podemos ver que Dios les dio instrucciones. En capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y
en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 2 dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eso era una de las fiestas del pueblo de Israel. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el punto es que es importante que hablaban en otros idiomas. Versículo 9, dice, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, en Cirene, hermanos, en diferentes lenguas, les oímos hablar maravillas de Dios, porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Los 120 estaban predicando la palabra de Dios. Dice en versículo 7 del capítulo 2, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y qué predicaban? Predicaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, el día de Pentecostés, no vino a la iglesia para bendecirla, para que esté cómoda y tranquila, sino para hacerla invencible. Es la palabra de Dios, es la palabra. Dice Hebreos 4:12, porque mi palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, hermano, Cristo vino a establecer su reino entre los hombres, entre la iglesia de Cristo como coherederos con Cristo, 8:17, como reyes y sacerdotes, primera de Pedro, capítulo 2, como reyes y sacerdotes, orando, intercediendo por su iglesia, para que crezca, para que madure y para que dé fruto. Pero ese crecimiento y esa madurez solamente la da la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, en la repetición, en que tenemos que ser repetitivos. Por eso la palabra de Dios podemos orarla, podemos cantarla, podemos predicarla, podemos testificarla en todo tiempo. La palabra de Dios. Cristo Jesús veía a través de la palabra de Dios. Cristo Jesús oía a través de la palabra de Dios. Cristo Jesús enseñaba a través de la palabra de Dios. Él nos está dando ese ejemplo. Él nos está dando, hermanos, ese ejemplo. Dice, Jesús se movía en el conocimiento de la revelación. San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, y todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Cristo veía a través de la palabra de Dios, a través de la voluntad de Dios el Padre. Oía, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También enseñaba. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo veía y enseñaba a través de la palabra del Padre, a través de la palabra, aún en aquella cruz, Él estaba predicando la palabra de Dios, aún en aquella cruz. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ponernos cada día la armadura de Dios, al acostarnos y a levantarnos, hermanos. Tenemos que vestirnos de Jesucristo, con el cinto de la verdad, porque Cristo es la verdad, con la coraza de la justificación, porque Cristo no solamente ha muerto para darnos vida, sino ha resucitado para justificarnos como hijos y coherederos con Cristo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Nos ha puesto las sandalias del apresto del Evangelio de la paz para predicar su palabra, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, el casco de la salvación, hermanos,
para que en nuestra mente consciente, inconsciente, subconsciente sepamos, como dice 2 de Corintios 4:10, en el cuerpo llevamos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. También dice en el libro de Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y la espada del Espíritu, que es su palabra. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender que cada vez que estamos predicando la palabra, orando, cantando, estamos verdaderamente en guerra contra las tinieblas. Porque las tinieblas se oponen, se resisten a la palabra de Dios. La palabra es vida y es espíritu. La palabra es vida y es luz. Mientras que las tinieblas es muerte y condenación. Por eso, Cristo nos ha dado el ejemplo. Porque Él, en todo tiempo, aún en el monte de la tentación, Él le habló la palabra de Dios a Satanás, que vino a tentarlo 3 veces. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4, hermanos. En el libro de Mateo capítulo 4 lo puede ver usted. Mateo capítulo 4 dice de esta manera. Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. Entonces Jesús capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está? En el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. También después dice el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, versículo 6: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7: Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está? Deuteronomio 6:16. Versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, versículo 9: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto está en Deuteronomio 6:13. Hermanos, amados, Cristo Jesús nos ha dado el ejemplo con su vida. Y es por eso que necesitamos despertar. ¿Cuántos de nosotros conocemos un versículo de memoria? ¿Cuántos de nosotros podemos escribir un versículo, 2 o 3? Hermanos, necesitamos rogar al Padre en el nombre de Jesús que encienda el fuego de su Santo Espíritu, de esa pasión por alimentarnos de su palabra, porque su palabra es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Su palabra nos da paz, su palabra nos da descanso, su palabra nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da vida, nos da salud. Su palabra, hermano, nos da la capacidad cada día de ser más que vencedor. Su palabra, que es vida y es espíritu. Hermanos amados, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre nuestras áreas débiles, porque no solamente tenemos enemigos externos, tenemos enemigos internos. Voy a ver lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esas cosas pequeñitas que nosotros tenemos, que guardamos, son zorras que van destruyendo sin que nos demos cuenta. Todo lo que hemos sembrado lo van destruyendo. Y es por eso que tenemos que despojarnos de esos enemigos internos que tenemos: miedos, temores, dudas, cuestionamientos, odios, venganzas, enojos, iras, que no podemos nosotros luchar contra ellas. Solamente tenemos que ser sabios y entregárselos a Dios, al Padre en Cristo Jesús. San Juan 11:28 dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Cuando nosotros, 1 Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No hay pecado grande ni pequeño. Todo lo que viene contra nosotros es pecado, hermano. Que lo guardemos. Tenemos que entregárselo al Señor, porque eso va a venir a destruirnos. Son pequeñas zorras que no le damos importancia. Cuando viene un problema, estamos pendiendo, ya me voy a ir saliendo, ya me voy a ir, yo voy a ir a hacer esto. No, hermanos, nosotros no vamos a hacer nada. El que va a hacer todo es el Señor. Gracias, hermanito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el dador y el consumador de todo. ¿Cómo podemos estar permaneciendo puestos los ojos en Jesús? Puestos en su palabra. Puestos en su palabra. Podemos leer su palabra y pedir al Espíritu Santo que nos quite todo cansancio, todo fatiga, todo sueño, todo lo que venga a boicotear aún nuestras emociones. Si ha sido un día conflictivo, entregar esa carga al Señor, porque si usted la tiene o si yo la tengo, me va a traer el enemigo, acusación, condenación y no me va a permitir. Yo no tengo ningún derecho a leer la palabra, estoy mal. Así acusa el enemigo. Entreguemos la carga al Señor y el Señor se va a hacer cargo. Lo que nosotros tenemos que seguir es adelante, hermanos. Gloria a Jesús. Por eso necesitamos la iluminación, el entendimiento que Dios nos da a través de su palabra. Por eso Cristo Jesús, así como nos ha enviado, Él se ha santificado para que nosotros seamos santificados en su verdad. Por eso necesitamos una perfecta obediencia para vivir en un perfecto amor con el Padre en Cristo Jesús, estableciendo sus mandatos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro temperamento, carácter, voluntad, en nuestro inconsciente, subconsciente, en la medida que somos repetitivos, hermano, en la medida que estamos rodeados y cubiertos de su palabra, así también rodeando a nuestros hijos, a nuestra familia y donde quiera que estemos, para no depender de nuestra sabiduría, fuerza, voluntad, sino del entendimiento, la revelación, la sabiduría de Cristo, que es el único que nos dará la victoria, hermanos, permanentemente y para siempre. Y en esta tarde doy gracias, hermanos, por estos momentos preciosos que el Señor nos ha dado de poder compartir su palabra, y medítela. Pida al Espíritu Santo que le revele lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo ama, porque Dios la ama, porque usted es preciosa para Él. Su vida la pagó con precio de su sangre, porque en la sangre está la vida. Y acuérdese que Dios nos ama, Dios nos ama, y Él lo que quiere es que nunca nos perdamos de Él, sino que permanezcamos de Él, caminando de la mano con Él, hasta que Él venga por su iglesia, o Él nos llame después de haber terminado el propósito por el cual Él nos dio esta vida. Que esta vida sea para Él un trofeo, para que glorifique su nombre por siempre y para siempre, porque Dios nos ha manifestado su amor a través de la muerte, hermano. A través de la muerte nos ha manifestado su amor, y a través de su resurrección, hermanos, no solamente nos ha perdonado, nos ha hecho coherederos junto con Cristo de la gloria que Dios ha dado al Hijo, también nos la da a su iglesia. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por estos momentos preciosos, de estar compartiendo vida, proclamando vida, declarando vida, anunciando vida, estableciendo vida en la mente, en el corazón, alma y espíritu de tu pueblo, en su conciencia, inconsciencia, subconsciencia. Oh Padre, que tu palabra no regrese vacía, que haya fruto en la mente y el corazón de tu pueblo, para que empiece a moverse, para que empiece no solamente a oír, a ver, sino también a aplicar y a enseñar tu palabra a nosotros mismos, y asimismo a nuestra casa, a nuestra familia y a todo nuestro entorno. Aleluya, como cuerpo de reyes y sacerdotes, para gloria y alabanza de tu nombre, por Cristo nuestro Rey y Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo.